Buen día. Dice López Obrador que en su gobierno se respeta la prensa y hay libertad de expresión. Y es completamente falso eso que está diciendo. Tan es así que 650 periodistas, óiganlo bien, 650 periodistas le enviaron un escrito a López Obrador pidiéndole y exigiéndole que respete a los periodistas, que respete el trabajo del periodismo y a la prensa. Esos 650 periodistas no son lo que dice López Obrador, que responden a intereses de empresas o de quién sabe quién, de la derecha y quién sabe cuánta idiotez, porque esos periodistas no pertenecen a ningún partido, no pertenecen a un gobierno ni son pagados por un gobierno. Simplemente esos periodistas informan lo que sucede. Y lo que sucede, lo bueno y lo malo. Y lo que sucede, desafortunadamente, en este gobierno de López Obrador, es muchísimas cosas malas. Y ellos informan. Y López Obrador dice que respeta a la prensa. Claro que no la respeta. Para empezar, cuando hay una nota periodística en la cual se informa que hay problemas de delincuencia o de abasto de medicamentos o de medicinas o de algo, los periodistas informan lo que está sucediendo. Es su trabajo. No les paga nadie ajenos a la empresa periodística para la que trabajan. Nadie les paga para que digan eso. No sé si hay algún caso, pero no se sabe de ningún caso, porque López Obrador nunca ha dicho, cuando dice, es que ¿quién les paga? Responden a intereses de la derecha o de capitalistas. Nunca ha dicho López Obrador a quién es el que les está pagando, porque no hay nadie. Ellos informan. Y siempre que hay una nota, en la mañanera, en forma vil y cobarde, López Obrador dice, ¿quién lo dice? Reforma. Ese periódico, quién sabe qué. Ese periódico informa. Y quiere que siempre que hay una nota de algo que no salió bien, no la pongan. Pero sí quiere que pongan las notas cuando sale algo bien, que desafortunadamente no ha salido nada bien en este gobierno. Y los exhibe y los critica. Y ya los eurodiputados, la Cámara de Diputados de Europa, no de un país, de Europa, la región más civilizada, junto con Estados Unidos, la región más civilizada del mundo. Europa, Estados Unidos y Canadá son los países más civilizados, más evolucionados en leyes y en todo. Ya le dijeron al observador que el observador ya no es un pasa a México de ser una democracia, que era, a un sistema híbrido, o sea, entre dictadura y democracia. O sea, hay un autoritarismo ya marcado, reconocido en todo el mundo, de López Obrador. Pero yo no pienso que sea un sistema híbrido. Es una dictadura de facto. ¿Qué quiere decir dictadura de facto? Que aunque no se ha establecido oficialmente como una dictadura, porque los gobiernos anteriores en México consolidaron una democracia bien formada, bien establecida, y ha resistido los embates de la dictadura de López Obrador. Pero aunque ha resistido los embates, López Obrador ha ido avanzando en su dictadura. Ya borró al Poder Judicial, que nada más hacen estos arrastrados lo que él dice. Ya borró a la Cámara de Diputados, que estos arrastrados nada más dicen lo que él dice, aparte de grupos delincuentoides, inmorales, ilegales,
Y, pero aún así México se defiende, los pocos reductos que le quedan sigue defensa. Pero la libertad de prensa, ya van dos comunicados muy evidentes de que dicen que no hay libertad de prensa. Pero lo más representativo de esta dictadura que reprime la libertad de prensa es que a muchos periodistas reconocidos que no trabajan para el PAN, ni para el PRI, ni para los gobiernos anteriores, sino trabajan para el periodismo y para las empresas de periodismo y de noticias, ya fueron quitados, los corrieron de sus lugares de trabajo por la vil dictadura y la represión a la libertad de expresión de López Obrador. Digo nombres: Ricardo Alemán, Loret de Mola, Broso y muchos más. Eso no había pasado en gobiernos anteriores, nunca había pasado algo así. Y López Obrador, como viola todas las leyes, Loret de Mola, que es un excelente periodista, que deben dar el Premio Nacional de Periodismo, yo creo que un premio más grande, ha exhibido las corrupciones de López Obrador. ¿Y qué hace López Obrador? Exhibe los sueldos de Loret de Mola y las propiedades que tiene y las cosas que tiene, violando un artículo constitucional que prohíbe que se exhiban estas cosas personales de los ciudadanos. Fue a eso que en Europa criticaron a López Obrador. Pero no hay un solo día que López Obrador no ataque a los periodistas. Es una represión a la libertad de expresión tremenda del López Obrador. Pero él sí es un violador de la libertad, del uso de la prensa a su favor, como un violador de la ley. Porque es obvio que el periódico La Jornada, tramposamente, ese periódico sí está respaldado corruptamente por el gobierno de Obrador, porque solamente ataca a los otros que no son seguidores de Obrador. Y hay un periódico que yo me di cuenta desde empezaba la campaña y luego ya la presidencia inicial de Obrador, que se llama Basta, un periódico muy barato, Basta, ya creo que ya no existe, donde todas las notas que decía eran una vil propaganda de Morena y de Obrador, un ataque total y una deformación de los hechos atacando a los otros gobiernos. Y una exaltación de virtudes falsas de López Obrador y su gobierno. Era una cosa descaradísima. A 2 pesos, claro, ¿qué periódico va a pagar venderse a 2 pesos? Se veía el subsidio de estos delincuentoides de Morena y de Obrador, pagándole a ese periódico, para que pudiera darlo a 2 pesos y que sacaran todo lo suyo. Pero una cosa absurda, yo pasaba y veía los periódicos, luego veía el Basta y el ataque brutal a los gobiernos anteriores. Terrible. Y ahora seguido dicen, ¿y dónde estaban los periodistas antes? Que ahora tanto se quejan de López Obrador y de Morena. ¿Dónde estaban trabajando? Porque los periódicos también anteriormente han dado noticias de lo cosas malas que han hecho otros gobiernos. Cuando Vicente Fox dijo que hay trabajos que ni los negros quieren hacer, yo creo que Fox se refería a los esclavos negros. Yo creo que no se supo expresar, eso creo. ¡Ay, el ataque tan grande que atacó a los negros, quién sabe qué! Claro que los periodistas lo sacaron. O cuando le dijo a Fidel Castro, en una reunión de los países de América, le dijo a Fidel Castro, comes y te vas, porque había un enfrentamiento muy evidente entre Estados Unidos y Cuba. Y pues yo creo que Fox no supo qué hacer y pensó que lo más cómodo era sí invitar a Cuba, pero
decirle, ¿sabes qué? Que no haya confrontación, pues vete, ¿no? O sea, no hay un gran escándalo de los periódicos y todo. Sí decían, pero ¿por qué no atacaban tanto a Fox, ni a Felipe Calderón, ni a Peña Nieto? Porque no había tantas cosas que criticar. Porque el país anteriormente estaba mucho mejor en todo. Pero ahora López Obrador todos los días hace una violación a la ley, hace una destrucción de algo, ataque, entra en conflicto con alguien. Todos los días las notas de la delincuencia desatada por todos lados, los periódicos la informan. ¿Dónde estaban? Pues trabajando. ¿Pero por qué no sacaban tanta cosa? Porque no había tanta cosa negativa como ahora con López Obrador. Con López Obrador todo está mal, porque es un hombre que todo lo hace mal. La farsa de la rifa del avión, que una rifa de avión sin avión. Luego la ridiculez de decir, ahora vamos a rentar el avión para fiestas de 15 años. O sea, esas ridiculeces, ¿cómo no van a salir en las notas periodísticas? Tienen que salir. Y Obrador, ay, cómo me atacan. Y ya lo reconoció Obrador. Nunca habían atacado tanto a un presidente como a mí desde Madero. Yo creo que desde antes nunca lo había. ¿Por qué? Porque todo lo que hace López Obrador está mal. Y todo es motivo de noticia. Sus maldades, sus destrucciones, sus conflictos, sus violaciones a la ley, sus corrupciones. Por eso los periodistas siguen trabajando, informando, no respondiendo a intereses que el observador en su mente esquizofrénica inventa, simplemente informando. Y los denigra y todo, y que los periodistas, y que un día le dijeron, alguien le dijo, yo sé que a usted no le gusta la opinión de los periodísticos, dice el observador. No, la calumnia es la que no me gusta. ¿Cuál calumnia? Son datos, cosas que suceden, con hechos demostrables. ¿Cuál calumnia? Calumnias son las que él hace, que calumnia a todos los funcionarios anteriores y que les inventa defectos y errores que nunca comprueba. Pero que es tan vil y tan inmoral, tan deshonesto, que apesta tanta su inmoralidad, que los ataca sin que estén presentes, abusando de la tribuna presidencial. Pero aquí hay libertad de prensa, porque ¿quién había hecho una conferencia diaria con los periodistas? ¿Cuál trabajo de periodismo? Se sabe que son paleros, la mayoría, y de repente deja entrar a uno que no es palero, nada más para aparentar que no son puros paleros, o que no son paleros. El Lord Molecule es el señor tan ridículo que cómo lo alaba, mejor que le bese las patas a Obrador, haciéndole preguntas. Y una vez se vio la ridiculez de una persona que le hizo una pregunta a Obrador. Estaba leyendo la pregunta, exactamente lo que se ve que el equipo de Obrador le mandó decir, y hasta la leyó. Y dice Obrador, qué buena pregunta, qué bueno que lo preguntan, porque es una vil farsa. Porque en las conferencias mañaneras hay reglas que estableció Obrador. No acepta preguntas incómodas, ni que le falte al respeto, y muchas cosas más, donde se ve claramente cuál rueda de prensa es una vil farsa. La usa, y donde se da el derecho de contestar a quien quiere. Claro, si sabe que a aquel le va a hacer una pregunta que va a demostrar que es el peor gobierno, pues no le da la palabra. O si le hacen una pregunta incómoda, nunca contesta la pregunta. Dice, no, yo no soy corrupto, no soy como los anteriores. Y habla de los anteriores, pero no contesta la pregunta. O si no, ya sabe, o a lo mejor ya es un periodista palero que le va a hacer la pregunta de lo que lo han criticado, y ya preparó a todo su gabinete y su equipo con sus otros datos, puras mentiras. Es el gobierno más mentiroso, pero a grado patológico. No es nada más mentiroso, es grado patológico de enfermo mental. ¿Cómo miente? Ya preparó su equipo para que diga las cifras mentirosas para engañar al pueblo. ¿Dónde está la libertad de prensa? Es una farsa.
Y el peor error, ya termino, el peor error de un periodista en la conferencia mañanera es preguntarle, ¿y usted qué opina sobre lo que dicen de usted? O yo quiero saber por qué esto. Es absurdo, porque le están dando a López Obrador la oportunidad de mentir. No deben preguntarle, deben hacer la acusación de lo que se dice, pero sin preguntarle. Porque López Obrador, obviamente, muchas ya están preguntas amañadas para decir lo que quería decir sobre eso que lo critican, o si no es así, para que él no conteste nunca. No hay ninguna conferencia de prensa. Y todos sus informes que ha dado López Obrador no son informes, son mensajes, son propaganda y son ataques para desprestigiar a otros, a gobiernos anteriores, a otros gobiernos de otros estados, a otros países, y para engrandecerse él con puras mentiras. Porque esto es una farsa de gobierno, sin leyes, con violación a las leyes, con mentiras, con empobrecimiento, aumento de delincuencia, corrupción, todo. Libertad de prensa López Obrador no tiene. Es un represor que nada más le falta, ya tiene algo, al ejército nada más le falta golpear al pueblo. Es lo que le falta, está un pasito ya. Gracias.